Bueno, hermanos, vamos a terminar la serie del Espíritu Santo por ahora. Hemos hablado de varias cosas y lo último que hemos estudiado ha sido cuando Jesús, antes de irse, dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora nos toca el último de los tres, que es juicio. Hermanos, y vamos a hablar un poquito de los tiempos venideros, escatológicamente hablando. A mí me gusta mucho la escatología, quisiera tener un poco más de retentiva o más de inteligencia para poder desarrollarla un poco mejor, pero aquí apunté lo que pude y quisiera que vayamos, ¿verdad?, a la palabra para tenerlo allí. Juan 16:5, ¿verdad? Juan 16:5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Qué lindo, ¿verdad? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, hermanos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y recordemos: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿verdad? Juicio, hermanos queridos. Hay un día programado en el que el Santo Dios hará justicia y librará a su creación, a sus hijos del pecado. Eso se llama el juicio final. Pero no lo vean como Hollywood, ¿verdad?, como las películas. Hermanos, será un día glorioso ese, glorioso. Porque lamentablemente cuando la gente habla del día del juicio, se imaginan truenos y cosas terribles, y sí es cierto, habrá cosas terribles para los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida, hermanos, pero aquí es donde está la diferencia entre el terror y lo maravilloso de esto, que los que hemos sido inscritos en el libro de la vida, hermanos, estaremos allí para vida eterna con nuestro Señor. De ahí debemos partir, porque la gente, en la mayoría de la iglesia, cuando dice el día del juicio, oh, el día del juicio, hermanos, el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. A nosotros, hermanos, nos llevará a la eternidad. Pero vamos a estudiar un poco de qué se trata. Dice que el juicio, Jesús dijo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, el apuro, la urgencia de Satanás de condenar, de llevar a más y más personas a la condenación, es porque él sabe que el tiempo se le está terminando, ¿verdad? Cada vez, hermanos, la iglesia se parece más al mundo. Hay que hablar las cosas como son. Es una lástima. Cada vez, ahora veía yo, si les sugiero un canal de internet, de YouTube, se llama Cristianos al Día. Él se llama Esaú Mejía, es un hombre muy, muy valiente realmente, porque habla cosas, hermanos, de la actualidad. Y ahora estaba yo viendo un video de este muchacho puertorriqueño que se hace llamar Farruko. No sé si lo oyeron alguna vez. Farruko. Bueno, resulta que Farruko, no recuerdo su nombre real, hace un tiempo, pues dice él que se convirtió a Cristo. Un reggaetonero, hermanos, para que tengan idea, ¿verdad? Se convirtió a Cristo. Salió en entrevistas diciendo que él ahora iba
que se había convertido a Cristo. Bueno, qué bien, nos alegramos, pero por las experiencias que hemos tenido con los artistas que dicen que se convierten al cristianismo, nosotros pues tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque hay una sola forma de saber si la persona es convertida. ¿Cuál es? Correcto. Por sus frutos los conoceréis. Por el cambio radical de vida. Una persona que se convierte a Cristo, la primera evidencia es que empieza a cambiar radicalmente de forma de vivir. Bueno, resulta que este muchacho está haciendo conciertos con toda su música, que dicho sea de paso, es una música complicada, que denigra a la mujer, que dice malas palabras, o lenguaje explícito, como lo llaman ahora en Spotify y en demás plataformas, etcétera, etcétera. Pero al final, afuera del concierto, salen algunos a hablar de Cristo, supuestamente, y a abrazar a los que llegaron al concierto y quieren ser abrazados. Hermanos, es muy lindo, se oye muy lindo, ¿verdad? La causa puede ser muy, muy linda, pero en este caso el fin no justifica los medios, lamentablemente. O pueden estar ustedes o no de acuerdo conmigo, pero yo sigo creyendo, hermanos, que Dios es un Dios de orden y que jamás hará algo que denigre a la mujer, al hombre, a la sociedad, que hable en contra de él mismo para poder evangelizar. Al menos yo no lo creo. Ok. Hay otro cantante muy famoso de los primeros años del siglo, cuyo nombre es Raymond Ayala. ¿Saben a quién me refiero? Aquel que se hace llamar Daddy Yankee. Daddy Yankee se convirtió a Cristo, o aceptó a Cristo, recibió a Cristo, y ahora, hermanos, la primera parte es el lado A. El muchacho que sigue haciendo sus conciertos con chicas bailando con poca ropa para, supuestamente, un fin, predicar a Cristo. Número 1. Número 2, Daddy Yankee. Daddy Yankee o Raymond Ayala se convierte a Cristo y ahora está de lugar en lugar yendo a dar su testimonio. Ya comenzaron los profetas a darles palabras, que Él es el hombre elegido para este tiempo, que es el ungido, que es el más grande, que Dios va a hacer esto y aquello y lo otro y esto y aquello y aquello. Y ahora este muchacho, Raymond, Daddy Yankee, que no tiene conocimiento de la palabra, ahora ya le empezaron a decir que Él es el ungido, que el Señor dice esto y esto y esto y esto. Ambos lugares vienen del engañador, hermanos queridos. Ambas partes. Que es la función, o al menos una de las funciones principales del enemigo. ¿Cuál es? Confundir a la iglesia. Y cuando la gente ve que alguien, nos pasó con Yuri, nos pasó con el Puma, nos pasó con un montón, que dijeron, ahora yo soy cristiano, pero lamento mucho decirles que ser cristiano es más que solamente poner en mis redes sociales y decir, ahora yo soy cristiano. ¡Wow! Ok, ahora tienes que vivir como tal. Ahora tienes que vivir como tal. Y eso no solo le pasa a los artistas, hermanos, nos puede pasar a nosotros como personas normales que no tenemos influencia grande, mediática, etcétera, etcétera. El enemigo, hermanos, va a querer confundirnos a como dé lugar y usará políticos, deportistas, artistas, reyes, príncipes, todo lo que esté al alcance del maligno. ¿Para qué?
para engañar, para confundir con pensamientos ideológicos que van en contra de la palabra del Señor. La palabra es clara, dice: mi embrión vieron tus ojos. Gran parte de, sobre todo los que tienen menos de 30 años, hermanos, estadísticamente hablando, un gran porcentaje de jóvenes que se congregan en iglesias consideran que tal vez el aborto no sea del todo malo, por ejemplo. Sí, hermanos, tenemos que estudiar, tenemos que estar pendientes en las redes sociales, tener que ver estadísticas. Yo no las tengo, pero tengo un conocido que dio una palabra de esto con estadísticas en mano. Y dice que el 35% de los jóvenes de iglesia ahora consideran que tal vez el aborto no sea del todo un problema. O que el amor entre personas del mismo sexo tal vez no sea del todo malo, que tal vez exista una posibilidad. Y hermanos, el enemigo está caminando intensamente porque el diablo no juega a ser diablo. El enemigo no está perdiendo el tiempo. Es la iglesia del Señor la que lamentablemente, en general, pierde el tiempo en tonteras como la ropa en las mujeres, como el maquillaje, como qué cantar, qué no cantar, si se debe cantar sentado, si parado, si al cantar hay que levantar las manos, si las lenguas son o no son, si esto y lo otro, hermanos, cosas totalmente secundarias y terciarias que no nos darán la salvación. Nadie se irá al cielo por ser cantante de música cristiana. Nadie se irá al cielo por ser un predicador teológico de la palabra. Para ir al cielo son necesarias otras cosas más importantes que eso. Cómo cuidaste a tu familia, cómo fuiste ejemplo a tus hijos, pero no quisieron, sí, pero tú fuiste ejemplo. Pero yo no fui un mal padre, sí, pero los primeros años. Después viniste a mí y ahora eres ejemplo. Y el enemigo, hermanos, está empujando fuertemente con ideologías, con filosofías, con engaños, usando a los mismos predicadores para engañar a la gente. Ahora escuchaba a un hombre de ahí nomás de Guatemala en una de sus prédicas diciendo que él es exitoso porque el Señor le dio una iglesia grande de más de 10,000 personas. Y dice, y a los que tienen una iglesia pequeña son unos mediocres, porque me critican a mí porque ellos no pueden tener lo que yo tengo. Y los comentarios de la gente son: amén, aleluya, así es, pastor. Lo envidian a usted. No lo quieren porque usted tiene la unción y ellos no la tienen. Y él dice: me envidian porque yo tengo una mega iglesia y tengo la unción y ellos no la tienen. Y hermanos, si usted le pregunta al 98% de los que le ponen amén, amén, aleluya, usted es el siervo, ni siquiera saben, hermanos queridos, qué estamos esperando como iglesia. Ni siquiera tienen ni idea de un juicio final. Ni siquiera tienen idea de dónde pasarán la eternidad. Siguen creyendo que pasarán adorando al Señor y cantándole al Señor en el cielo, porque eso fue lo que les enseñaron. Y la Biblia no hay ningún lugar donde diga que lo que vamos a pasar haciendo en el cielo es cantando. Primero que ni vamos a vivir en el cielo, hermanos. Porque Juan dice: y vi descender del cielo una ciudad, la cual se llamará Nueva Jerusalén. Y no debe haber una persona en el mundo, teólogo, que se atreva a decir qué vamos a hacer después
del milenio, del juicio, de todo, porque la Biblia no lo registra. Ese misterio solamente le corresponde a Dios. ¿Por qué aseguran? ¿Por qué hablan si no sabemos? La Biblia no lo registra. Entonces, hermanos amados, el enemigo está impulsando fuertemente. Dice la palabra, lo primero que debemos entender sobre el juicio final es que no puede evitarse. Independientemente de cómo escogemos interpretar el final de los tiempos, se nos dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, no hay para dónde. Todos, escuchen esto, todos un día estaremos delante del Señor siendo juzgados. Todos, hermanos queridos. Y yo no voy a poder salvar a Andrea, porque esto será una cuenta personal, como cuando usted va a la embajada a pedir la visa, para los que han ido. Ahí nadie va por mí, tengo que ir yo. Como cuando usted va a hacer algo, es algo netamente personal. Apocalipsis, hermanos, explica gráficamente que todos nosotros algún día nos encontraremos delante de Dios. Apocalipsis 20, 11 al 15. Nadie escapará de este momento culminante. Una cita divina con el Creador. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ahí se van pegando. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno, hermanos, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Si un día tal vez podamos hablar del Hades, del lago de fuego y del infierno, que si se fijan ustedes allí, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Dónde estará ese lago de fuego? No lo sabemos. Pero sí sabemos, hermanos, que el enemigo, el diablo, sus demonios, serán lanzados a ese lago de fuego y juntamente con todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Está usted inscrito en el libro de la vida? Sí, Abraham. Ok. ¿Está seguro? ¿Cómo lo sé que estoy inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo estoy seguro? Yo quiero pensar por mí, pensar por ustedes sería demasiado desgastante mentalmente para mí. Todos los que rechazan a Cristo y permanecen en su pecado serán condenados junto con Satanás. Y esta es la advertencia que el Espíritu Santo hace sonar en los corazones de los que no son salvos.
me encantó porque hoy Cristian traía, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Eso está en 1 Pedro, si no recuerdo mal. Es linda la canción, ¿verdad? 1998, Estadio Azteca, disco homenaje a Jesús. Marcos Witt, Danilo Montero, Jorge Lozano, Marco Barrientos, diciendo ante 100,000 personas, somos el pueblo de Dios. Hasta ahí vamos bien. Somos un pueblo especial. Ok, estamos bien. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice la palabra, de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, el Espíritu Santo que está en nosotros nos usará a nosotros para compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es la siguiente: ¿estoy yo dispuesto? La respuesta probablemente sea sí. Ahora, hay una pregunta más profunda que me encantaría hacer. ¿Estoy dispuesto? Sí. ¿Estoy disponible? Eso es otra cosa. Porque la iglesia está dispuesta. Usted pregunta, ¿cuántos quieren que Dios los use? Y el 100% del estadio grita amén. O del local o del auditorio, todo el mundo dice, ustedes están dispuestos, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Y todos llenos de emoción gritan amén. La pregunta es, ¿cuántos están disponibles? Y esos disponibles no solamente son las familias que se van a Asia Central, al Medio Oriente, a Corea, a la India, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen un llamado específico que nos ha confundido muchas veces a la iglesia, porque cuando la gente piensa en ser usados por Dios, Cristo, heme aquí, lastimosamente siempre pensamos en ir a otro país, dejar todo, dejar la vida, la universidad, el trabajo, la familia, o llevarse a la familia y estar por allá predicando, exponiendo nuestra vida. Pero cuando la persona, hermano, dice, heme aquí, eso alcanza un universo más grande de mudarse de un país a otro, a predicar a una nación donde sea 1% de cristianismo. El Cristo heme aquí, el llamado para anunciar alcanza, hermanos, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a un entorno más pequeño. El tema es que lamentablemente nosotros creemos que Dios a los que llenaban estadios los va a tener aquí dándoles chocolates y una corbata y los va a poner en la primera fila. Y a los que teníamos una iglesia de 20 o nunca fueron pastores y que alcanzaron algunos compañeros de trabajo, Dios les va a decir, ay, ustedes solo 4, bueno, aquí espérenme. Eso no es así. Al Señor no lo sorprenden los números. Al Señor no lo sorprenden los estadios llenos. Al Señor no lo sorprenden las mega iglesias. Es más aún. Es más. Filadelfia era una iglesia chiquita, sin fuerza, con poca fuerza. Y esa fue la iglesia que sorprendió al Señor. Qué barbaridad, ¿verdad? Eso, Cristian, va en contra del marketing evangélico, que nos ha inundado el marketing evangélico. Y vuelvo a mencionar las palabras de este chapín de aquí cerquita, haciendo gala de todo lo que él ha alcanzado y de lo exitoso que es. Y la palabra nos dice lo contrario. Pero las redes sociales son las que venden ahora, ¿no es cierto? Las redes sociales son las que ahora entre más tienes, más vales. Qué lástima, ¿no? Que la iglesia se ha llenado de esa ideología, de ese pensamiento. Así como te vistes, así te tratan. Según los zapatos que tengas, según la calidad musical que tengas, vales.
Según la manera de hablar que tengas, vales. Según tu conocimiento teológico, alcanzas las primeras filas en los lugares. Oh, hermanos amados. Y dice la palabra en una historia que había un hombre sentado afuera del palacio de un tipo. Su nombre era Lázaro. Y dice que Lázaro, allí, hermanos, a la puerta, despreciado, dice que los perros llegaban. ¿Han oído esa historia? Jesús la contó con lujo de detalle. Y dice que el rico todos los días hacía banquetes y banquetes y banquetes. Pero un día llegó lo inevitable, la muerte para ambos. Y dice que ambos murieron y el rico fue llevado, hermanos, al Hades. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y que el rico desde el Hades gritaba: ¡Hey, padre Abraham! Te pido un favor. Envía a Lázaro, le dice. Todavía se estaba ahí quemando y no se le había ido el orgullo, Pastor Raúl. Envía a Lázaro que moje su dedo y me lo ponga. Y Abraham le dice: lo siento, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Bueno, entonces envía para que mi familia. No, le dijo, allí tienen a Elías, a los profetas, a Moisés, ahí los tienen. Es lo inevitable, hermanos queridos. Es lo inevitable. Dios, según la palabra de Dios, lo subrayo, según la palabra del Señor, porque usted a mí no me tiene que creer nada que yo diga en contra de la palabra del Señor. Según la palabra del Señor, Dios resiste a los altivos y acepta a los humildes de corazón. Y eso llámese en el rubro, en el área, a donde sea que usted y yo vivamos. Ese es el Señor. Una vez que el pecador haya despertado a la gran necesidad de su alma y nos use a nosotros, hermanos queridos, el Espíritu le señalará a Cristo, el único Salvador y refugio del juicio. La salvación ante la condenación se llama Jesucristo. Él lo hizo enseñar, lo hizo saber una vez. Lo conocemos todos, ¿verdad? Juan 14:6. Jesús dijo una verdad absoluta: yo soy el camino, la verdad y la vida. El libro del Mormón o la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, si no mal recuerdo, dice, Jesús dijo: yo soy un camino. Eso no es un camino, ni una verdad. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y escuchen cómo lo sella el Señor. Y dice: y nadie. Qué maravilla, a mí me eriza la piel, hermanos. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Ay, hermanos. Ay, hermanos amados. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y ese es un mensaje que no cambió nunca, ni cambiará nunca, nunca, nunca cambiará. Por más cristos falsos que se levanten, por más ungidísimos, reungidísimos que se levanten, todos iremos al sepulcro, o nos cremen, o nos comerá un tiburón, o como sea. Y ahí nos quedaremos esperando la resurrección. Y un día, como dice Tesalonicenses, al sonar de la trompeta,
los que han muerto en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Qué maravilloso. Resucitarán primeros. ¿Para qué? Para encontrarnos con los que han vivido hasta ese día y juntarnos en el aire para estar con Cristo. Qué maravilloso. Pero esto, hermanos, ustedes pueden olvidarse de muchas cosas. Ustedes pueden olvidarse qué significa el séptimo jinete del Apocalipsis. Es importante, pero podemos olvidarlo. Podemos olvidar qué significa la bestia que se levantó en Daniel 7:7 o qué significa la estatua, la mitad de bronce. Podemos olvidarnos de todo eso. Podemos no manejarlo de la mejor manera. Pero hay algo que no podemos olvidar, que no podemos darnos el lujo de olvidar, hermanos queridos. A donde ustedes vayan, donde ustedes prediquen, a donde ustedes estén, donde el Señor los guíe, donde los lleve a usarlos en su trabajo, en otras iglesias, a donde vayan. Y es que solo hay dos caminos. Uno que es ancho, que lleva a la condenación. Y otra senda que es angosta, difícil, dura, que pocos quieren caminar por ella, pero que el final, hermano, de esa senda angosta es la eternidad con nuestro amado Señor y Salvador. Y que Jesucristo es la única forma de llegar al Padre. No hay otro camino. La gente tiene que quitar sus ojos de hombres. La iglesia tiene que quitar sus ojos de prototipos. Pueden admirar a alguien. Yo, hermanos, admiro mucho, por ejemplo, al doctor Alducin. Y lo admiro más porque se ha atrevido a decir cosas escatológicamente donde ha metido la pata y es el único que después sale diciendo, perdonen, me equivoqué. Eso hace admirar más a una persona. A alguien que comete un error y es capaz de reconocerlo y pedir una disculpa pública. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo al menos eso es lo que yo creo. Yo admiro mucho al doctor Alducin. Admiro mucho el carácter, lo aguerrido que es Chuy Olivares, por ejemplo, para predicar la palabra. Admiro a Saúl Mejía con ese su canal de YouTube de Cristianos al Día. ¿Qué valor tiene para decir cosas? A mí me falta un poco de valor. Pero que yo los admire, hermanos, no significa que yo tenga mis ojos puestos en él. ¿Cuántos hombres predicadores hemos visto subir y caer? ¿Cierto? Subir y caer, subir y caer. El problema no es que caen. El problema es que no tienen el carácter para decir, me equivoqué, perdónenme, aquí estoy otra vez. Como les he contado de este pastor de Tampa, Florida, que cometió un error, cayó en adulterio. Ese hombre vendía más libros, hermanos, antes de eso, libros, conferencista internacional por todos lados, vendía libros, era columnista de diferentes revistas, era tremendo. Pero un día cometió un pecado, cayó en adulterio. Y ahora que lo busco, la esposa lo ha perdonado, él sigue predicando, dice, yo no soy ni la sombra ahora de lo que fui. Yo me identifico con él. Pero ahora soy feliz, pero ahora soy salvo, pero ahora tengo a Cristo, pero ahora veo la vida de otra manera. Eso me pasó a mí también, no en gran escala como esa. Hermano, mi rumbo era directo. Mi caminar iba a ser ganador de premios, músico, cantante. Mis eventos no paraban, yo iba para arriba, hermanos, para arriba. Aquí está mi prima que puede dar testimonio de eso. Eventos por todos lados, por un lado, por otro, música, radios, conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un día el Señor, hermanos, el Espíritu Santo me hizo verme a mí mismo en el espejo. Está Lore y William también aquí.
me hizo verme en el espejo. Y cuando me vi a cara descubierta, hermanos, en el espejo, me di cuenta que lo único que yo era un profesional de la música y un ignorante de la palabra y un hombre de doble moral que hacía creer que era cristiano. Sin embargo, como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y bendito el Señor, hermanos, que hace 14 años, por este tiempo, solo, olvidado, allí donde nadie llegaba, ya nadie llegó. Porque cuando la persona cae, como el hijo pródigo, ¿recuerdan? Tenía amigos. Mientras tuvo, tenía amigos. Mientras fue, tenía amigos. Pero el día que el hombre, la persona, el Señor decide que caiga por amor, porque el Señor, hermanos, a los hijos nos hace caer por amor, para levantarnos y ubicarnos. El Señor me dijo, esto es lo que tendrás que hacer ahora. Y ahora, hermanos, no soy ni el 10% públicamente hablando de lo que fui. Pero doy la gloria a Dios, hermanos. Doy la gloria a Dios porque eso solamente me estaba llevando por la senda ancha que todos caminan. En la senda ancha hay gente vestida de saco y corbata con una Biblia bajo el brazo que sigue caminando por ella, hermanos. En la senda ancha hay teólogos grandes caminando por ella. Músicos profesionales, cantantes con agendas de 2-3 años de preagendado. Ahí van caminando. Pastores, entrevistadores. Y por la senda angosta, hermanos, ahí no hay publicidad de nada. Ahí no hay muchos followers de redes sociales. Ahí no hay muchos aplausos. Pero en la senda angosta, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. En el sufrimiento, hermanos, ahí está Cristo. En la burla, hermanos, ahí está Cristo. En esa situación difícil que quizá todavía usted no ha podido ver solución, ahí está Cristo en medio de nosotros. Hermanos, preparemos pues nuestro corazón para lo que viene. Quizás no estamos seguros si somos muy inteligentes, cuánto tiempo vamos a vivir, qué tanto vamos a lograr y qué tanto no vamos a lograr. Pero hay algo de lo que debemos estar seguros, es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Esa tiene que ser nuestra mayor seguridad. Escuchar ese nombre, ven, bien, buen siervo y fiel. En lo poquito me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Que ese sea nuestra meta, hermanos amados, y ser luz. El Señor nos use, estemos dispuestos y disponibles. No somos los mejores. Tenemos muchas situaciones en nuestra vida, quizás psicológicas, emocionales, quizás impedimentos de varias cosas. Pero hermanos, compartamos el Evangelio. Compartamos el Evangelio. Hablemos. Aún hay muchos que por arrebatarle al enemigo de las garras y traerlos a la luz admirable de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido